A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Gracias al canal Jesús TV por darnos este espacio a los exalumnos de Don Bosco para transmitir un nuevo programa de la serie El amigo que nos lleva a Jesús. 1140 veces gracias a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para observar este programa que es por y para ustedes. Empezamos con una pequeña reflexión de la palabra. Texto del Evangelio de Mateo 11. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Un corazón humilde y confiado nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se les revela. Y vamos a decir nuestra frase de Don Bosco, esta vez teniendo algo que ver con el deporte, que es lo que este día en este programa vamos a resaltar, como en los Juegos Olímpicos. Don Bosco decía: me gusta ver a los muchachos durante el recreo, y cuando los veo a todos jugando, sé que el demonio no tiene nada que hacer aquí. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial y está titulado Los Juegos Olímpicos y el compromiso con nuestros valores salesianos. Realmente para mí esta mañana de verdad es muy especial. A mí que tanto me gustan los deportes, tener dos personalidades como Carlitos y como Arturo, verdaderamente es pero muy especial. Estamos hablando de dos exalumnos salesianos que nos representaron en Juegos Olímpicos, y no en unos Juegos Olímpicos, nos representaron en 3 diferentes Juegos Olímpicos. Solo para que ustedes tengan la magnitud de esto, y quizás ni Carlitos ni Arturo lo han reflexionado, pero en la historia de Guatemala, en Juegos Olímpicos que inicia en Helsinki en el 52, a la presentación de atletas que vamos a tener ahorita en Francia, únicamente han llegado 310 deportistas y no 310 atletas, porque así como ustedes que han participado varias veces, hay otros. Yo no tengo el dato exacto, pero aproximadamente son 290 atletas los que nos han representado en todos estos Juegos Olímpicos. O sea, estamos hablando de que un país que digamos que hace 50 años tenía posiblemente 8 o 9 millones de habitantes y que hoy tenemos 18, en toda su historia únicamente 290 personas nos han representado en Juegos Olímpicos. Esto es un dato fabuloso, y que yo, su humilde servidor, tenga a 2 personas de esas 290 que nos han representado y que sean exalumnos salesianos, de verdad, esto es algo muy especial. Así es de que espero que ustedes, como yo, gocemos este programa. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la primera pregunta que yo siempre le hago a mis invitados es:
¿qué significa para Arturo ser exalumno del Colegio Salesiano Don Bosco? Para mí significa demasiado, te menciona la palabra demasiado, porque fueron todos mis años de juventud y en el colegio que me inculcó valores que siempre seguí, me inculcó seguir en la universidad, me inculcó graduarme como profesional y le tengo un gran cariño al Colegio Salesiano Don Bosco. ¿Y qué significa para Carlitos ser exalumno del Colegio Don Bosco? Mira, este es un vínculo que, como exalumno del colegio, se vive toda la vida. Nosotros tenemos un grupo, la promoción le llamamos ahora los venerables del 69, porque ya somos venerables en el sentido de que ya somos personas, adultos mayores, ¿no? Pero nos reunimos con mucha frecuencia, más de la que tal vez se reúnan otras promociones, ¿verdad? Y es un grupo fraternal, nos ayudamos unos a otros en la medida de lo posible, porque no siempre todos están en una condición buena, digamos, ¿no? Correcto. Entonces tenemos una fraternidad que llega a ser a tal punto unida, en que la ayuda generosa del grupo ha sacado de problemas a algunos de nuestros compañeros, y esa unión únicamente nos viene de esa formación que tuvimos como salesianos, de la cual siempre nos hemos sentido muy, pero muy orgullosos. Excelente, pues gracias realmente por exalumnos como ustedes, es que podemos decir que el Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala es tan especial. Hay una pregunta que también le quisiera hacer a los dos y que de alguna manera u otra nos va a ir involucrando a nuestro tema de hoy. ¿Qué correspondencia hay entre nuestra familia, entre ser cristiano católico salesiano y deportista? Es un valor que, como te dije, repito, nos inculcaron, por lo menos a mí me inculcaron en el colegio. Es una realidad en que te puedo decir que las enseñanzas morales que me enseñaron en el colegio, que yo percibí en el colegio, me motivaron en ese momento para seguir todas las metas que yo me propuse, y que si yo me propongo una meta, o si yo me propuse una meta como deportista, cualquiera de los exalumnos salesianos puede tener esa posibilidad de seguir, lo puede lograr. Si lo desea, si uno en una meta lo desea, se puede lograr. Excelente. Carlitos, ¿cuál es esa relación? Mira, que tenemos? es muy simple. Yo recuerdo perfectamente el primer día de clases en el colegio, y llegaba un señor o un sacerdote a regalarnos una pelota de fútbol y una pelota de básquetbol. Y en el recreo era una cosa que no se podía, había que apuntarle ahí porque todo el mundo jugaba al mismo tiempo. O sea, el deporte y la educación ha sido parte de la formación salesiana desde entonces. Yo no sé si actualmente esa tradición sigue, pero era inolvidable, ¿verdad? Y ya inmediatamente la clase ponía, bueno, el encargado de la pelota de fútbol, por supuesto era el mejor, ¿verdad? El que era más hábil con el balón, igual con la pelota de básquetbol. O sea, la formación educativa salesiana siempre ha entrelazado la parte académica y la parte deportiva, porque las dos tienen que ir de la mano para ser de verdad atletas, que las personas se formen desde que son niños pensando en hacer deporte. Y eso lo tenemos inculcado desde el primer día de clases. Excelente. ¿Verdad? Excelente. Así es. Pues esperamos que esto continúe, y si no, pues vamos a llevar este mensaje para que nuestras autoridades en el colegio sepan que los balones y cualquier otro distintivo deportivo deben de estar siempre al alcance de los muchachos. Y
ahora hay otra pregunta que es importante antes de entrar en todo el tema de Juegos Olímpicos. ¿De dónde nace ese cariño o esa afición por el deporte del tiro, que es específicamente donde ustedes dos se desarrollaron principalmente? A mí me nació por dos motivos. Uno, que aunque no fue el más importante, pero sí me valió mucho, es mi padre. Mi padre también fue tirador, fue cazador, fue miembro del club durante toda su vida, fue fundador del club incluso. Pero la segunda motivación fue ver en la prensa a mi compañero de colegio destacando y siendo buen tirador, y entonces dije yo, si aquel puede, ¿por qué yo no? Desde ese momento, te estoy hablando de Carlos Silva, fue mi segunda motivación. Cuando yo lo vi en prensa y lo vi destacar, dije, bueno, ¿qué hago? Lo voy a buscar, lo fui a buscar y encontré en Carlos casi un hermano, porque él me brindó sus armas, me dijo, mira, venite, empezamos a tirar con él y desde ese momento empezamos a tirar juntos y fue donde me nació más el amor por el deporte del tiro. Excelente, qué linda anécdota. Y en el caso tuyo... Sí, pues yo, igual que Arturo, era el año 71 y Guatemala en deportes sabemos que, sobre todo en esos años, estamos hablando de la década de los 70, no había mayores héroes deportivos. Y en el año 71 fueron los Juegos Panamericanos en Cali. Y casualmente la única medalla de oro fue de un tirador, que fue de Víctor Manuel Castellán. Y dije, bueno, qué interesante, es un deporte que no conocía. Yo en la vida se me había cruzado alguna vez ir a un polígono, ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, por la prensa dije, bueno, voy a ir al polígono, los cipresales, hay que hacerse federado. Bueno, me haré federado. ¿Y con quién tengo que ir? Pues tiene que tener un padrino, yo no conocía a nadie. Pero el presidente de la federación atiende, él está en la farmacia Tikal, ahí en la esquina de la quinta calle y novena avenida de la zona 1, ahí lo encuentra. Bueno, voy. Mi sorpresa era que el que atendía en la farmacia Tikal era Víctor Manuel Castellanos. Okay. Él era el dueño de la farmacia y ahí estaba. Entonces le digo, mira, ¿me puedes firmar para poder ser miembro de la federación? Y así fue como ingresé. Él me vendió la pistola. Excelente. Qué bonito. Otra anécdota. Y yo empecé tirando pistola porque era lo que había. Pero justamente en el 72, en los Juegos Olímpicos de Múnich, el tiro al jabalí se introduce. Y entonces la federación hace un campo para jabalí. Y la inauguración fue en diciembre del 72. Entonces yo, que no tenía mayor conocimiento del jabalí, ni ninguno en la federación, pues todos fuimos a probar ahí, todos con un riflito, lo que tuviera de cacería, lo que fuera. Y me fue bien, me fue mejor que tirando con pistola. Entonces dije, no, esto es lo mío, es lo mío, ahí me quedé. Y en el 73 ya Arturo se nos une, porque ya pasaron las copas nacionales y no sé qué. Y ya, incluso no sé si fuiste al Benito Juárez del 73, todavía no te habías acercado. No, todavía no. ¿Verdad? Y ese año la Federación Panameña nos dio jalón. Vino el avión de Panamá, hizo escala en Guatemala y dijo, bueno, vamos para México al Benito Juárez. Era el único torneo internacional en esos años. Y por supuesto con jalón se subieron como 10. Y yo de chute también ahí voy, ¿verdad? Y así fue como empezamos realmente a excelente. Los dos, antes de entrar en el tema olímpico, sé que los dos participaron y ganaron medallas a nivel panamericano. Me gustaría conocer un poco de esa trayectoria en Juegos Panamericanos de los dos. Empezamos. Ok, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. Las medallas que obtuvimos fue por equipos. Realmente el equipo que conformamos con Carlos y otros dos tiradores fue que ganamos medallas centroamericanas y del Caribe. Y no sé, bueno, hay tantas anécdotas que te pudiera contar
O por ejemplo, se me olvidaba y se le olvidó a Carlos también en los juegos, cuando fue mi primera participación, mejor dicho, en el torneo Benito Juárez. Fue un año que fuimos también con, que en paz descanse, otro compañero nuestro, no salesiano, pero sí muy querido, Ronnie Rabé. Nos fuimos en cada quien en su carro, porque no había antes de viáticos ni nada, entonces nos fuimos en un pick-up que yo tenía, agarramos viaje y nos fuimos hasta el Distrito Federal en carro. Competimos y de regreso, entonces después. Hay tantas historias que podemos contar. Claro, excelente. Y en su Sí, caso, en no, juegos... mira, realmente empezamos realmente a tener éxito en el año 77, que fue en ese momento era como el sexto Benito Juárez. En esa oportunidad conseguí la medalla de plata individual en el Benito Juárez. La primera vez que alguien ganaba una medalla a nivel latinoamericano en ese evento en particular. Eso creó un estímulo para que más atletas se incorporaran a la práctica del tiro al jabalí. Y por supuesto en el año 78, que ya fuimos con Arturo a los Juegos Centroamericanos del Caribe en Medellín, ¿verdad? En Colombia, y nos fuimos por nuestra cuenta también, que fue una anécdota interesante, porque llegamos a Medellín, llegamos a la vía centroamericana y del Caribe a hablar con Juan de la Cruz, que era el jefe de misión, y le dijimos, bueno, Juanito, aquí venimos los 8 tiradores de Guatemala. Aquí ya no hay lugar, la vía está llena, así que por su cuenta vayan a ver cómo se acomodan, ¿verdad? Y bueno, eso hicimos, nos fuimos a un hotel, ganamos, como dice Arturo, medalla de bronce por equipos, y yo gané la medalla de bronce individual también. En ese tiempo el ganador fue Helmut Bellingnot, que era justamente el medallista olímpico y campeón mundial en esos años, y su hermano Horst quedó segundo, yo quedé tercero, y eso promovió que nos invitaran al Mundial de Corea en 1978, ese mismo año. El presidente, porque había una especie como de boicot, como era en Corea el campeonato mundial, el mundo estaba dividido, venían los Juegos Olímpicos de Moscú, y no se sabía si siquiera íbamos a participar o no, porque en Juegos Olímpicos dependía del gobierno, sobre todo era la Unión Soviética en esos años. Entonces los coreanos, con temor de que nadie fuera a ir, llegaron, invitaron a los ganadores de medalla, y así fue como fuimos al Mundial. Y eso significó pues, el éxito más grande que tuve en mi carrera, que fue ganar la medalla de bronce en un campeonato mundial de tiro, que hasta la fecha nadie lo ha podido superar. Claro. Porque han habido Copas del Mundo en las cuales han ganado, pero una Copa del Mundo no es igual que el Campeonato Mundial. El Campeonato Mundial se celebra cada 4 años, con todas las disciplinas, es un evento muy, muy grande. Con Arturo tuvimos oportunidad de ir al de Caracas en el 82, también, que fue un campeonato mundial, y fuimos a los Juegos Panamericanos de Guarenas en el 83, Panamericanos. Ok, excelente. Pues realmente todo esto que me están contando es muy interesante, muy bonito, y ahora sí ya vamos a entrar un poco a la participación en Juegos Olímpicos. ¿Cómo se da esa primera participación? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Y pues si le puedes agregar una anécdota a esa primera participación olímpica, va a ser interesante escucharlo. Okay. La primera participación olímpica para mí fue una de las que más me impresionó, que más me llegó. Primero porque era la primera. Luego, nosotros fue en 1976, en Montreal, y los Juegos Olímpicos se realizaron en agosto, y en 1976 nosotros como país, tuvimos un terremoto, que lamentablemente dejó muchas vidas perdidas, y estando en los Juegos Olímpicos, cuando la delegación de Guatemala ingresó al dar la vuelta olímpica desfilando, sin mentirte, la gente se paró, todo el estadio se paró y empezó a aplaudir a Guatemala. No porque fuéramos excelentes deportistas, sino que acabábamos de pasar el terremoto y Guatemala estaba diciendo estamos presentes. Entonces eso me eriza la piel cada vez que me acuerdo, porque sí fue una ovación muy grande. ¿En tu caso? En mi caso me la perdí, porque en Montreal, a pesar de que ya había tenido algunos éxitos tirando,
en cuestiones de trabajo me fui a Estados Unidos. Yo estuve ahí 3 años trabajando y regresé justamente al final del año 76 y en el 77 fue cuando ya empezamos con Arturo de nuevo a disparar. Pero él fue a la Olimpiada de Montreal. La primera para mí fue la de Moscú en 1980, ¿verdad? Y yo creo que por el logro que había tenido del 78 en el Campeonato Mundial, el Comité Olímpico me da el honor y el privilegio de ser el abanderado de esa delegación. Excelente. O sea que en 1980 fui abanderado del equipo guatemalteco a los Juegos Olímpicos de Moscú. Reconocimiento que también me dieron en el 88, porque en Seúl vuelvo a ser abanderado olímpico también para los Juegos Olímpicos del 88. Entonces, como atleta olímpico estuve en el 80 con Arturo y en el 84 también en Los Ángeles. Ya para el 88 creo que Arturo se había retirado. Yo continué, pero ese fue el último año en que hubo tiro al jabalí, entonces ya después de eso yo también me retiro. Aunque posteriormente me enrolé como dirigente deportivo y hasta la fecha, desde Moscú, el 80, no he fallado a ninguno de los Juegos Olímpicos, incluyendo los que vienen ahora. Incluyendo Francia. Pues qué alegre y qué bonito. Y sí quiero redundar en lo que acabas de mencionar, porque para que dimensionemos, les conté como introducción que Guatemala ha participado con la que vamos a tener ahorita en 11 Olimpiadas. O sea, en 11 Juegos Olímpicos ha ido Guatemala. Quiere decir que teóricamente debieron de haber sido 11 abanderados, pero hay 2 atletas en la historia de Guatemala que han repetido ser el abanderado, y es el caso de Carlitos y el caso de Megli. Así es de que realmente qué privilegio. Tú fuiste 2 veces abanderado de la delegación de Guatemala, y como todos lo sabemos desde siempre, desde que uno está en párvulo, sabe que el que lleva la bandera no es porque le gustó a la maestra, sino porque es destacado. Así es de que qué alegre, qué bonito que compartamos eso con nuestro público, para que se den cuenta y dimensionen un poco de cómo, si lo soñamos, lo podemos lograr. Exactamente. Así es de que ya para ir terminando esta primera parte del programa, ¿qué les dejó a ustedes como personas para su vida el haber sido y podido participar en 3 Juegos Olímpicos? ¿Cómo hoy día lo recuerdan? ¿Cómo se lo cuentan hoy día a los nietos? ¿Y cómo le dirían a la juventud actual que de verdad tenemos que hacer algo distinto para lograr esos sueños, lograr esas metas? A mí me sigue pareciendo, no sé, contradictorio que un país en donde tenemos 16 millones de personas, en un país en donde creo que es de los pocos en donde el gobierno como tal, una parte del presupuesto va para el deporte, tengamos únicamente 16 atletas en Juegos Olímpicos. A mí personalmente no lo entiendo, pero tal vez ustedes me lo pueden contar en este último mensajito que van a dar antes de finalizar esta primera parte. Si me puedes volver a decir tu pregunta, porque básicamente, ¿qué te deja a ti el haber participado en Juegos Olímpicos y qué mensaje le das a los jóvenes? Bueno, me deja una satisfacción enorme el haber podido representar a mi país en 3 diferentes Juegos Olímpicos. Repito, eso es una gran motivación, y le digo a los jóvenes que cuando se desea algo, si se desea realmente, se puede lograr. Entonces, los insto a que sigan, a que se practiquen deporte, a que practiquen lo que ellos quieran de deporte, pero que sea realmente lo que ellos quieren, les guste. Excelente. Mira, es muy simple. En nuestra época, para nosotros, fue relativamente fácil ir a Juegos Olímpicos. Las marcas las ponía el Comité Olímpico, llegaban al club, supervisaban, si lográbamos hacer cierto score, bueno, van. Aún así eran muy pocos los que fuimos. Pero
porque no había otra cosa, ¿no? No había un fogueo, no podías hacer una preparación. Bueno, estabas a Juegos Olímpicos, pero eso era todo. No podías ir a un campamento como ahora que están en Francia ya preparándose los atletas desde hace un mes, o andar de gira en Dakar compitiendo en una... Eso era imposible, no habían recursos, punto. O sea, el esfuerzo que se hacía era un esfuerzo individual y se acabó. Pero la motivación está. Y ahora, como nunca antes, el deporte recibe muchísimo dinero del gobierno y eso es muy positivo, ¿verdad? Y el trabajo de las federaciones ha sido encomiable en el sentido de poder preparar a sus atletas para que vayan a los Juegos Olímpicos, porque los que van, no van por casualidad, ¿eh? Claro. Tal vez 5 de ellos han sido invitados por ranking o por lo que sea, pero los otros 11 calificaron por méritos propios, porque uno de ellos fue campeón panamericano, medalla de oro, algo que no se lograba antes, y ese es un esfuerzo de las federaciones. Pero debemos entender que para poder ser de esos 20 nada más que van a participar, por ejemplo en el trap, hay 24 tiradores clasificados y Pierre Brol es uno de ellos. Él es número 10 en el ranking mundial, no es cualquier atleta. Claro. No es fácil ser rankeado número 10. O Valesca, nuestra hija con Ingrid, que también está en Juegos Olímpicos. Ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano. O sea, la preparación está, pero las pruebas son muy difíciles. O sea, ojalá y de verdad se inspiren, se logren dar, porque ellos tienen un potencial enorme. Y estoy seguro que van a hacer buenos scores. Pero lo que tú dices es cierto. Pensaríamos que con 800 millones de quetzales que da el gobierno al deporte cada año, en lugar de ir 16 deberían de ir 50 o 60, como va México. Creo que vamos en ese camino. Excelente. Pero no es de un día para otro. Las federaciones, sobre todo la dirigencia deportiva, tienen que poner mucha atención a eso, porque los recursos están, la preparación está, y es cosa de que lo echen a andar. Sí, y a veces también los mismos jóvenes hoy día tristemente se pierden en otros temas, Claro. y no le dan la importancia al deporte. Realmente nosotros, como un programa educativo, instamos a los chicos y por supuesto a los padres a que apoyemos a los jóvenes a que hagan deporte, a que realmente aparte de que nos da disciplina, el deporte es lo mejor para crear disciplina, les va a crear muchas cosas positivas para su vida futura. Así es de que ese es el mensaje final que les dejamos en esta primera parte del programa. Hagan deporte y de verdad sueñen que con sus sueños pueden llegar muy lejos.